El horizonte solitario se extendía interminablemente ante Sir Edmund Thorne, un hombre quebrantado, cuyo dolor había tallado surcos más profundos en su rostro que el tiempo mismo. De pie sobre el muro de piedra desmoronado de su otrora orgullosa hacienda, contemplaba lo que quedaba de su herencia: campos ahogados por maleza, un granero derrumbado y el silencio desesperado que surge cuando la esperanza ha abandonado por completo un lugar. 2 inviernos habían pasado desde que la peste se llevó a su amada esposa, dejándolo solo con un hijo pequeño y un legado desintegrándose bajo sus manos encallecidas. El viento amargo aullaba sobre los campos estériles, transportando el olor de lluvia inminente y decadencia. Las manos curtidas de Edmund aferraban la áspera piedra, sus dedos trazando el liquen que había reclamado más territorio del que él podía defender. El cielo colgaba bajo y gris, presionando sobre la tierra como el peso que se había asentado permanentemente sobre sus hombros. En la distancia, la línea del bosque permanecía oscura y amenazante, un recordatorio de lo salvaje acercándose cada vez más mientras su capacidad para mantener los límites se debilitaba con cada estación que pasaba. Su mirada se desvió hacia la pequeña parcela familiar donde Eleanor descansaba bajo una tosca lápida de piedra. Había insistido en tallarla él mismo, aunque su habilidad con el cincel era pobre comparada con su mano, antes firme con la espada y el arado. El cantero del pueblo se había ofrecido, pero Edmund no podía soportar otra deuda, otra admisión de insuficiencia. El sonido de pequeñas botas arrastrándose contra la piedra lo sacó de su ensimismamiento. «Padre, ¿comeremos esta noche?». La voz de Thomas, delgada pero decidida, cortó el silencio opresivo. Edmund se volvió para enfrentar a su hijo, forzando sus facciones a suavizarse. El cabello dorado del niño, tan parecido al de su madre, sobresalía en mechones salvajes bajo una gorra demasiado grande para su pequeña cabeza. La suciedad manchaba sus mejillas, evidencia de sus intentos por ayudar con tareas más allá de su edad. «Sí, muchacho. Las trampas en el bosque necesitan revisión. Tendremos algo». Revolvió el cabello del niño, notando cómo el pequeño se inclinaba hacia su contacto, hambriento del afecto que Edmund encontraba cada vez más difícil de proporcionar. Thomas estaba delgado, demasiado delgado, pero sus ojos mantenían la misma determinación que una vez había sido el sello distintivo de Edmund antes de que el dolor y el fracaso lo hubieran vaciado. «¿Puedo ir contigo a las trampas?», preguntó Thomas, la esperanza iluminando su voz. Edmund vaciló. El bosque albergaba peligros, pero el niño necesitaba aprender. Muy pronto, Edmund podría ser lo único que se interpusiera entre el niño y la completa indigencia. O peor, nada en absoluto si la fiebre se lo llevaba como se había llevado a Eleanor. «Mantente cerca entonces», dijo finalmente, «y presta atención a lo que te diga». Thomas asintió ansiosamente, ya corriendo hacia la puerta. Por primera vez ese día, algo más que desesperación se agitó en el pecho de Edmund, algo peligrosamente cercano al propósito. El mercado del pueblo zumbaba con susurros maliciosos mientras Edmund se abría paso a través de la niebla matutina. Había dejado a Thomas con la esposa del molinero, prometiendo regresar con harina si las pocas pieles de conejo en su bolsa conseguían un precio justo. Su mirada permanecía fija en el suelo, evitando las miradas de aquellos que alguna vez lo llamaron vecino, antes de que la desgracia lo convirtiera en poco más que un fantasma ante sus ojos. Un alboroto cerca del centro de la plaza atrajo su atención reluctante. Una multitud se había reunido, sus risas llevando un filo cruel que hizo que la piel de Edmund se erizara. Aunque su recado exigía prisa, algo en el tono burlón lo atrajo más cerca. «Mira el tamaño de ella». No es de extrañar que el hijo de Lord Blackthorne rechazara el compromiso, cacareó una mujer, su huesudo dedo señalando hacia una figura sentada sobre un baúl. Edmund la vio entonces, una mujer de considerable tamaño, su rostro sonrojado, por la humillación pero mantenido con orgullo a pesar de la burla que la rodeaba. Su capa de viaje, alguna vez fina pero ahora polvorienta por el camino, se tensaba sobre hombros anchos. A su lado había 2 grandes baúles, toda su vida empacada,
esperando un futuro que se había evaporado con su llegada. «Lady Margaret de Westmere», explicó el viejo Willem, el tabernero, notando la mirada de Edmund, arreglada para casarse con el joven Blackthorne mediante cartas y conexiones familiares. Cuando ella llegó, él le echó un vistazo a su corpulencia y declaró nulo el contrato, alegando engaño. Las manos de la mujer aferraban sus faldas, los nudillos blancos de tensión, pero sus ojos permanecían secos. Edmund reconoció la mirada, el mismo orgullo obstinado que lo había mantenido alejado de la caridad de la iglesia después de la muerte de Eleanor. «Te dejará sin casa y comida antes del fin del invierno», gritó alguien, provocando nuevas risas. Algo se agitó en el pecho de Edmund, un destello de la rectitud que alguna vez lo había definido. Antes de que el pensamiento consciente pudiera intervenir, se encontró abriéndose paso entre la multitud. «Basta», dijo, su voz áspera, por el desuso pero llevando la autoridad de su antigua posición. «La desgracia os ha convertido a todos en bufones». Cayó el silencio, la sorpresa reemplazando la burla mientras los aldeanos reconocían al viudo recluso. «¿A dónde iréis, mi señora?», preguntó Edmund, dirigiéndose directamente a ella. Sus ojos se encontraron con los suyos, cautelosos pero firmes. «A ningún lado, al parecer. El pago de mi familia fue aceptado. No puedo regresar deshonrada». Edmund miró sus baúles, luego de nuevo su rostro, de facciones fuertes pero no desagradables, con ojos claros que albergaban inteligencia y dignidad herida. «Tengo un señorío», dijo, las palabras surgiendo involuntariamente, derrumbándose, y frío pero con muros aún en pie. «Podríais quedaros hasta que se hagan arreglos». Los susurros estallaron de nuevo mientras Lady Margaret lo estudiaba, sopesando la desesperación contra el orgullo. «¿Por qué ofrecéis refugio a una extraña?», preguntó. La respuesta de Edmund fue simple: «Porque sé lo que es estar solo». Las ramas del sauce se mecían con la brisa vespertina, proyectando largas sombras sobre la tumba de Eleanor, mientras el sol se hundía hacia el horizonte. Edmund permanecía ante la simple lápida, su cabeza inclinada y los hombros encorvados bajo un peso invisible. Lady Margaret se mantenía a una distancia respetuosa detrás de él, su forma sustancial recortada contra el cielo ámbar. 3 días habían pasado desde que la trajo a su señorío en ruinas, 3 días de cortesía incómoda y miradas inciertas. «A ella le habrían gustado las flores», dijo Edmund finalmente, rompiendo el silencio. Violetas silvestres yacían esparcidas sobre la tumba, recogidas por Thomas esa mañana. Lady Margaret avanzó cautelosamente, como si pisara terreno sagrado. Debió ser una mujer excelente. «Ella lo era todo», respondió Edmund, su voz apenas audible sobre el susurro de las hojas. «Que ahora se ha ido, y su hijo adelgaza mientras nuestra tierra se marchita». Desde el borde del pequeño cementerio familiar, Thomas observaba, medio oculto tras un roble antiguo. Su pequeño rostro era solemne, demasiado conocedor para sus años. «Vuestra llegada», comenzó Edmund. Luego vaciló. «La aldea no habla de otra cosa, se preguntan por mis intenciones». Las mejillas de Lady Margaret se colorearon ligeramente, pero su mirada se mantuvo firme. «¿Y cuáles son vuestras intenciones, Sir Edmund?». Él se volvió para encararla completamente, estudiando el orgulloso porte de su mandíbula, la fuerza práctica en sus manos, que ya habían comenzado a poner en orden su caótico hogar. En 3 días había remendado sábanas, preparado comidas de casi nada y arrancado una sonrisa de Thomas que Edmund creía perdida para siempre. «Conocí una vez a un caballero», dijo Edmund lentamente, «que luchó junto a los celtas del norte. Habló de su costumbre del handfasting, una unión por 1 año y 1 día, no bendecida por la iglesia, pero reconocida por las antiguas tradiciones». Las ramas del sauce susurraban sobre ellos mientras el entendimiento amanecía en los ojos de Margaret. «Proponéis un arreglo», dijo ella, «ni pregunta ni acusación». Edmund asintió. «Necesitáis refugio y protección contra la deshonra. Yo necesito
Gesticuló impotente hacia los campos descuidados visibles más allá del cementerio. Ayuda, para Thomas, para todo esto. ¿Y al final del año? Si alguno desea separarse, lo haremos con honor. Si no, dejó la posibilidad sin expresar. La mirada de Margaret se desvió hacia Thomas, que se había acercado más, su pequeño rostro, una mezcla de curiosidad y esperanza. Luego miró hacia la tumba de Eleanor, como buscando permiso de la mujer que había venido antes. Nunca podría reemplazarla, dijo Margaret suavemente. Nadie podría, concordó Edmund, pero quizás no sea necesario reemplazar para aún así pertenecer. El silencio entre ellos se extendió, lleno del peso de la decisión. Finalmente, Margaret extendió su mano, práctica y sin vacilación. 1 año y 1 día, dijo. Acepto. La niebla del amanecer se aferraba a las piedras del señorío, mientras Edmund y Margaret permanecían en el pequeño patio, uno frente al otro bajo la primera luz del día. Thomas esperaba cerca, limpio y vestido con su mejor túnica, aunque estuviera raída. La vieja herbolaria, Berta, había llegado antes del amanecer, sus manos nudosas, portando un gastado trozo de tela bordado con símbolos de hogar y cosecha. No, es la bendición de un sacerdote, había explicado Edmund cuando mandó a buscarla. Pero la vieja Berta recuerda las costumbres celtas. Su madre provenía de las tribus del norte. Ahora la anciana mujer los rodeaba lentamente, sus ojos legañosos agudos en su evaluación. El hand-fasting no es cosa menor, graznó. Unir 2 vidas, aunque sea por una estación y 1 día. Los viejos dioses observan, lo permita o no el nuevo. Margaret se mantenía erguida a pesar de la tensión que se revelaba en sus manos fuertemente entrelazadas. Llevaba un limpio vestido azul que Edmund reconoció como uno alterado de las escasas pertenencias de Eleanor. La visión despertó emociones contradictorias, gratitud por la practicidad de Margaret y una tristeza penetrante porque las cosas de Eleanor encontraran nuevo propósito. «Vuestras manos», ordenó Berta, y ellos extendieron torpemente sus brazos. «Derechos». La palma callosa de Edmund se encontró con la más suave de Margaret, ambas temblando ligeramente con el peso del momento. Thomas se acercó más, su pequeño rostro solemne pero los ojos brillantes con esperanza curiosa. Berta enrolló la tela bordada alrededor de sus manos unidas, murmurando palabras en una lengua antigua. «Estáis unidos ahora», declaró, «por 1 año y 1 día, para compartir pan y hogar, carga y bendición». La simplicidad de la ceremonia ocultaba su importancia. Edmund sintió la tela áspera contra su piel, un recordatorio tangible de la obligación que había asumido. Sin embargo, bajo la incomodidad, el alivio corría por sus venas. Un plan puesto en marcha, una solución encontrada donde antes solo había habido continuo declive. «¿Serás mi madre ahora?». La voz de Thomas rompió el solemne silencio. Su pregunta dirigida a Margaret con franqueza infantil. Los ojos de Margaret, que habían permanecido secos durante toda la ceremonia, de repente brillaron. «No puedo reemplazar a la madre que perdiste, joven Thomas», dijo suavemente. «Pero te cuidaré como si fueras mío». El niño asintió, satisfecho con esta respuesta honesta. Esa noche, mientras Margaret se movía por la cocina con recién encontrada autoridad, Edmund observaba desde la puerta. El señorío parecía diferente de algún modo, las sombras menos opresivas, el silencio menos completo. Cuando Thomas se rió de algo que Margaret dijo, el sonido sobresaltó a Edmund como una melodía olvidada. «Estamos unidos ahora», pensó, flexionando la mano donde había estado la tela ceremonial. No por amor, sino por algo quizás tan sólido, necesidad y propósito compartido. Por primera vez en 2 años, Edmund se permitió considerar la posibilidad del mañana sin temor. El 7º día después del hand-fasting amaneció frío y despejado. Edmund encontró a Margaret ya trabajando en el pequeño huerto, sus fuertes manos volteando tierra que había permanecido baldía durante 2 temporadas de abandono. Había recogido sus faldas de manera práctica, revelando tobillos robustos, mientras hundía la pala en la tierra resistente
con sorprendente fuerza. «No es necesario que trabajéis tan duramente», dijo Edmund, observando cómo extraía una raíz obstinada. «Hay tareas más ligeras. En mi hogar trabajaba nuestros campos junto a mis hermanos», respondió Margaret sin detenerse, «hasta que decidieron que un marido se adaptaría mejor a mi fuerza que un arado». La amargura en su voz fue fugaz pero inconfundible. Edmund se movió incómodo. El campo oriental necesita ser rastrillado antes de sembrar. Había pensado comenzar mañana. «Vi el rastrillo en el granero», dijo ella. «Mango roto, pero reparable. Puedo ayudar». Su orgullo se erizó. Una dama no debería... Un niño hambriento no debería existir junto a tierra sin cultivar, replicó Margaret, mirándolo finalmente. El sudor humedecía su frente a pesar del frío matutino. «Os casasteis. Conmigo por mi utilidad, Sir Edmund. Permitidme ser útil». Thomas apareció al borde del jardín, interrumpiendo el tenso silencio. «Lady Margaret prometió mostrarme cómo encontrar nidos de gallina», anunció emocionado. «Dice que soy lo suficientemente listo para recoger huevos sin romperlos». La severa expresión de Margaret se suavizó. «Después de que volteemos el jardín, joven Thomas, y solo si tu padre lo aprueba». Edmund la estudió. Esta mujer grande y capaz que se movía por su hogar roto con determinación, que hablaba a su hijo sin condescendencia ni alegría fingida. En una semana había reparado más de lo que él había logrado en meses, no solo prendas y herramientas, sino algo en el espíritu de Thomas. «El rastrillo primero», concedió Edmund. «Te mostraré la rotura». En el granero, observó cómo los dedos de Margaret, sorprendentemente ágiles para su tamaño, examinaban el mango de madera. Ella sugirió una reparación que él no había considerado, una que fortalecería la junta débil en lugar de simplemente remendarla. «Mi padre creía en construir para que durara», explicó ella, captando su expresión sorprendida. «Enseñó a todos sus hijos, sin importar su sexo». Esa tarde, trabajaron el campo juntos, el rastrillo reparado cortando el suelo largo tiempo comprimido por el abandono. Edmund guiaba la mula mientras Margaret caminaba detrás, ocasionalmente levantando el implemento sobre piedras obstinadas. Su fuerza igualaba la de él, su resistencia quizás mayor. Desde la línea de la cerca, Thomas gritaba palabras de aliento, su pequeña voz llevada por el viento que azotaba las faldas de Margaret y traía color a sus mejillas. «Aún podríamos sembrar antes de que cambie la luna», dijo ella secándose la frente. A pesar de sí mismo, Edmund sintió que la esperanza echaba raíces junto al suelo recién volteado. El mercado del pueblo bullía con el comercio primaveral, granjeros y mercaderes regateando mercancías, mientras las amas de casa intercambiaban susurros tras manos ahuecadas. Edmund guiaba su carreta por la estrecha calle, con Margaret a su lado en el banco de madera. 2 quincenas habían pasado desde Mimmensintus en su handfasting, y la necesidad finalmente los había llevado al pueblo por suministros que no podían producir ellos mismos. «La mujer bruja y su caballero cautivo», alguien murmuró cuando pasaban, lo suficientemente alto para llegar a sus oídos. Margaret se sentó más erguida, su mandíbula firmemente apretada, aunque Edmund vio el dolor parpadear en sus ojos. Continuaron, hasta la botica, donde el anciano midió a regañadientes sal y hierbas, su mirada nunca encontrándose con la de Margaret. «Necesitamos semillas de grano», dijo Edmund mientras salían de la tienda. «El tabernero comercia con ellas». La sala común, de techo bajo de la taberna, quedó en silencio cuando entraron. Las conversaciones muriendo, como llamas rociadas con agua. Edmund sintió la vacilación de Margaret y colocó brevemente su mano contra su espalda, guiándola hacia el mostrador donde el tabernero estaba puliendo una copa de peltre. 2 medidas de cebada para semilla, solicitó Edmund, colocando preciosas monedas de cobre sobre la madera marcada. «Escasean estos días», respondió el hombre mirando a Margaret. «He oído que tenéis bocas extra que alimentar ahora. Extraño arreglo el que habéis hecho, Sir Edmund». Antes de que Edmund pudiera responder, una voz cultivada cortó el silencio. «En efecto, muy extraño. Lord Nathaniel Blackwell
se levantó de una mesa en la esquina, su rico jubón de terciopelo en marcado contraste con la burda tela casera de los aldeanos. Sus ojos pálidos se fijaron en Margaret con desprecio evidente. «Rechazasteis mi justa oferta por vuestras tierras decadentes, pero acogéis a esta...» gesticuló despectivamente hacia Margaret. «Mujer, mediante algún ritual pagano. Uno podría cuestionar vuestro juicio, Thorne». Los hombros de Edmund se tensaron. «Mi tierra no está en venta, Blackwell, ni ahora ni nunca». «Todo tiene un precio», respondió Blackwell suavemente. «Vuestro padre entendía eso antes de su desafortunado fin. Una lástima que heredarais su terco orgullo, pero no su sabiduría. Y una lástima que heredarais el título de vuestro padre, pero no su honor», replicó Edmund, su voz baja pero audible en la silenciosa habitación. La sonrisa de Blackwell se tensó. «Vuestra esposa parece una mujer robusta. Me dicen que trabaja vuestros campos como una campesina. Qué apropiado, dada vuestra caída en desgracia». Edmund dio un paso adelante, una mano moviéndose instintivamente a su cinturón, donde una espada había colgado una vez. «Lady Margaret es mi esposa por antiguo derecho, y vale por 10 de vuestras pintadas damas de corte. Hablad de ella con respeto, o no habléis en absoluto». La sorpresa parpadeó en los ojos de Margaret ante su defensa. La risa de Blackwell no contenía calidez. «El Consejo de Lores se reúne en el solsticio de verano. Vuestros atrasos en impuestos serán tratados. Entonces, me pregunto cómo será visto vuestro matrimonio pagano por el obispo». La amenaza quedó suspendida en el aire, como una nube de tormenta mientras Edmund tomaba el brazo de Margaret, guiándola desde la taberna hacia la calle, consciente de las miradas especulativas que les seguían. La tormenta descendió sobre ellos, con intención salvaje, nubes oscuras como carne amoratada, reuniéndose sobre el señorío con velocidad antinatural. Edmund observaba desde la puerta mientras las primeras gruesas gotas de lluvia golpeaban el polvoriento patio, siseando como serpientes contra la reseca tierra. «El techo del granero», dijo Margaret a su lado, su voz tensa de preocupación. «La esquina oriental. La paja nueva no está asegurada». Un relámpago partió el cielo, iluminando el terror en el rostro de Thomas mientras se aferraba a las faldas de Margaret. El trueno que siguió sacudió las mismas piedras bajo sus pies. «Los animales», dijo Edmund ya en movimiento. «Thomas, quédate dentro». «No», contradijo Margaret sorprendiéndolo. «Necesitamos todas las manos. Thomas puede sostener el farol en la entrada». Otro relámpago, más cercano ahora, y los cielos se abrieron de verdad. La lluvia azotaba en castigadoras sábanas mientras corrían hacia el granero, las faldas de Margaret recogidas hasta las rodillas, su zancada igualando la del propio Edmund. El viento aullaba como una bestia herida, arrancando la paja suelta que habían colocado tan cuidadosamente apenas días antes. Dentro, los caballos relinchaban en pánico, los cascos golpeando madera mientras reaccionaban al caos. La viga. «¡De soporte!», gritó Margaret sobre la furia de la tormenta, señalando donde el agua ya se filtraba por el techo comprometido. Sin vacilación, agarró una viga caída que Edmund apenas habría podido levantar solo y la apuntaló contra el poste principal. «Sujeta esto», ordenó, y Edmund obedeció sin cuestionar, sus dinámicas habituales olvidadas en la crisis. Thomas apareció en la entrada, el prometido farol proyectando sombras salvajes mientras el viento amenazaba con extinguir su llama. «¡Las gallinas!», gritó. «¡Se han escapado del corral! ¡Quédate ahí!». Edmund y Margaret gritaron al unísono. Margaret trabajaba con rápida eficiencia, usando cuerda para asegurar la viga, mientras Edmund la mantenía firme. Su fuerza, que una vez le había incomodado, ahora parecía una bendición más allá de toda medida. «El campo oriental se inundará», dijo Edmund sombríamente cuando terminaron. «El canal de drenaje puede ser redirigido», completó Margaret, ya moviéndose hacia las herramientas colgadas en la pared. «Hacíamos esto en casa cuando el río crecía». Lado a lado, combatieron la ira de la tormenta, cavando un nuevo canal, lejos de las preciosas plántulas, mientras Thomas recogía las aves dispersas
en un saco con sorprendente competencia. Horas después, empapados y salpicados de barro, regresaron tambaleantes al señorío. La tormenta aún rugía, pero su hogar se mantenía desafiante contra su furia, su ganado seguro, sus cultivos protegidos. En la cocina, mientras Margaret envolvía con una manta la forma temblorosa de Thomas, sus ojos se encontraron con los de Edmund sobre la cabeza del niño. Ninguna palabra pasó entre ellos, pero algo fundamental había cambiado. Confianza nacida en la crisis, más fuerte que cualquier cuerda de handfasting. La fiesta de medio verano atraía a los aldeanos a los terrenos de la iglesia como polillas, a la llama. Las mesas gemían bajo fuentes de pan y queso, mientras los niños se perseguían entre hileras de manzanos en flor. Edmund no había tenido intención de asistir, pero el mensajero del sacerdote había dejado claro, su ausencia sería notada por el obispo mismo. «No necesitamos quedarnos mucho», murmuró Edmund a Margaret mientras se acercaban a la reunión, Thomas saltando adelante. «Solo lo suficiente para hacer notar nuestra presencia». Margaret asintió, sus dedos alisando nerviosamente la tela verde, bosque del mejor vestido de Eleanor, meticulosamente alterado para acomodar su figura más grande. Un broche de plata, uno de los pocos tesoros que Edmund aún no había vendido, sujetaba su cabello trenzado bajo un velo modesto. La conversación falló cuando entraron al patio de la iglesia, los susurros siguiéndoles como hojas de otoño. El sacerdote, un hombre delgado de ojos acuosos, ofreció una rígida bendición, pero no encontró la mirada de Margaret. «Sir Edmund», la voz de Lord Blackwell resonó a través del patio. «Qué generoso de vuestra parte honrarnos con la presencia de vuestra familia». La mandíbula de Edmund se tensó, pero ofreció una reverencia formal. «Lord Blackwell, la fiesta de la iglesia es para todos los hijos de Dios, ¿no es así?» «En efecto», respondió Blackwell, su sonrisa sin alcanzar sus ojos, «aunque algunos arreglos son más bendecidos que otros. He oído interesantes relatos del norte. ¿Algo sobre un handfasting? Muy curioso que un caballero recurra a costumbres paganas». Thomas se apretó contra las faldas de Margaret, sintiendo la tensión. Ella colocó una mano protectora sobre su hombro, su barbilla elevándose ligeramente. «Mi esposa y yo estamos agradecidos por la generosidad de la iglesia hoy», dijo Edmund deliberadamente, su voz resonando. «Lady Margaret ha traído nueva vida a nuestro hogar». El título, dado sin vacilación, hizo que los ojos de Margaret se ensancharan brevemente. Algunos aldeanos intercambiaron miradas, pero Edmund continuó sosteniendo la mirada de Blackwell firmemente. «Qué afortunado», respondió Blackwell, su voz sedosa con amenaza. «Aunque me pregunto si tales uniones irregulares serán reconocidas cuando asuntos de tierra y título lleguen ante el Consejo. Los atrasos de impuestos deben ser abordados después de todo». «Nuestra granja produce nuevamente», respondió Edmund. «La cosecha de verano cumplirá con nuestras obligaciones». «Quizás», concedió Blackwell con un encogimiento de hombros, «aunque el obispo ha expresado preocupación sobre ciertas costumbres siendo revividas en su parroquia. El handfasting sin bendición de la iglesia merece consideración». Su mirada se deslizó hacia Margaret, especialmente cuando personajes cuestionables están involucrados. Edmund dio un paso adelante, pero la mano de Margaret en su brazo lo contuvo. «La tierra de mi esposo ha estado en su familia por generaciones», dijo ella, su voz clara y firme. «La bendición de Dios cae sobre aquellos que nutren su creación. ¿No es así, mi señor?» El desafío en sus palabras era inconfundible. La sonrisa de Blackwell se endureció hacia algo peligroso. «Veremos qué bendice Dios», dijo quedamente, «cuando el consejo se reúna al final del verano». El invierno descendió sobre el señorío con dientes implacables, vientos aullando a través de cada grieta en las antiguas piedras. La noche había caído horas atrás, trayendo consigo un frío que calaba hasta los huesos y que incluso el fuego del hogar luchaba por disipar. Thomas dormía en el pequeño nicho detrás de una cortina raída, su respiración profunda y regular, agotado tras un día ayudando a almacenar lo último de su duramente ganada cosecha. «Edmund», añadió otro,
leño al fuego, observando cómo las chispas se elevaban en espiral hacia la oscuridad. Frente a él, Margaret cosía a la luz vacilante, sus fuertes dedos moviéndose con precisión practicada a pesar del frío que había enrojecido sus nudillos. «Deberías descansar», dijo Edmund suavemente. «Los remiendos pueden esperar hasta la mañana». Margaret levantó la mirada, las sombras bailando sobre su rostro. «Mi padre siempre decía que las manos ociosas invitan al trabajo del diablo». Una pequeña sonrisa suavizó sus palabras, aunque en verdad encuentro el silencio reconfortante. El silencio se asentó entre ellos, no incómodo, pero cargado de pensamientos no expresados. Edmund se encontró estudiándola, la curva de su mejilla, la firmeza de sus manos, tan diferente de los delicados rasgos de Eleanor, pero poseedora de una belleza completamente propia. «Nos salvaste», dijo repentinamente, las palabras escapando antes de que pudiera considerarlas. «La granja, Thomas, y a mí». Las manos de Margaret se detuvieron. «Nos salvamos mutuamente», respondió. «Yo no tenía ningún otro lugar a donde ir. Podrías haber encontrado otro camino. Un convento, quizás». Ella rió suavemente. «Nunca estuve destinada a la contemplación silenciosa. Mi madre decía que Dios me dio manos fuertes porque sabía que las necesitaría». Su expresión se oscureció. «Mi familia solo veía mi tamaño, no mi corazón. Pensaron en intercambiarme como ganado por una alianza con los Blackwell». «Su pérdida», dijo Edmund, sorprendiéndose a sí mismo con la fiereza en su voz. «Thomas, te adora. ¿Y tú?». La pregunta quedó suspendida en el aire entre ellos, frágil como la escarcha. Edmund se movió de su silla al banco junto a ella, lo suficientemente cerca para sentir su calor. «Temía amar a alguien después de Eleanor», confesó, como si deshonrara su memoria. «¿Y ahora?». La voz de Margaret era apenas audible. «Ahora me pregunto si quizás el mayor deshonor sería rechazar la vida que ella querría para nosotros». Su mano encontró la de ella, palma encallecida contra dedos ásperos por el trabajo. «Para mí». El fuego crepitaba en el hogar, proyectando luz dorada sobre sus manos unidas. Los ojos de Margaret brillaban con lágrimas contenidas. «Nunca pensé encontrar pertenencia», susurró. Cuando los labios de Edmund encontraron los suyos, suaves como la primera nevada, se sintió como volver a casa después de un largo viaje a través de la oscuridad. La niebla del amanecer se aferraba al límite oriental de las tierras de Edmund, envolviendo el antiguo roble que marcaba donde sus campos se encontraban con las vastas posesiones de Lord Blackwell. Edmund recorría el perímetro solo, examinando los mojones medio enterrados en 1905, el retroceso del invierno. El consejo se reuniría en una quincena y necesitaba asegurarse de que cada frontera estuviera clara, su última defensa contra la invasión de Blackwell. Un poste recién clavado llamó su atención, plantado 20 pasos completos dentro de 1906, su territorio. La rabia se encendió en su vientre mientras lo arrancaba de la tierra ablandada. «Ese sería el nuevo mojón de Lord Blackwell, señor», llegó una voz detrás de él. 3 hombres emergieron del lindero del bosque, de rostros rudos y armados con jubones de cuero que llevaban el emblema de Blackwell. El líder, un bruto con cicatrices y barba desigual, apoyaba su mano casualmente sobre una masa que colgaba de su cinturón. «Está reclamando lo que es legítimamente suyo». «Nada aquí pertenece a Blackwell», respondió Edmund con calma, aunque su mano instintivamente buscó una espada que ya no llevaba al costado. «Estos límites han permanecido por generaciones». El hombre escupió. «Lord Blackwell dice que vuestro fracaso en casaros apropiadamente le da derechos de incautación. Los handfastings paganos no tienen validez para la Iglesia». La mandíbula de Edmund se tensó. «La Iglesia no tiene autoridad sobre derechos territoriales antiguos». Los hombres intercambiaron miradas, luego se desplegaron en semicírculo. «Tenemos órdenes de escoltaros fuera de esta parcela», dijo el líder, «por voluntad o no». Los ojos de Edmund se estrecharon, calculando. 3 hombres armados contra uno, malas probabilidades, incluso en sus días más jóvenes. «Estáis invadiendo tierras de los Thorn», declaró,
manteniéndose firme. El primer golpe llegó sin advertencia, un garrote en su espalda que lo llevó de rodillas. El segundo le quitó el aliento de los pulmones. Mientras el líder levantaba su masa, un grito de batalla perforó el aire. Margaret cargó desde la dirección del señorío, un hacha de leñador empuñada en sus poderosas manos. La blandió en un amplio arco que envió al atacante más cercano, retrocediendo tambaleante, los ojos abiertos por el shock. «Tocad a mi esposo otra vez», rugió, «y os partiré como leña». El líder recuperó su compostura, burlándose. «La mujer bruja. Lord Blackwell pagará extra por vos». Se abalanzó, pero Margaret se movió con sorprendente velocidad. El mango del hacha se estrelló contra su cráneo con un golpe nauseabundo. Los hombres restantes dudaron. Luego huyeron cuando Edmund recuperó sus pies, sangre goteando de su siempre postura firme junto a su esposa. «¿Estáis herido?», preguntó Margaret, su voz firme a pesar de su pecho agitado. Edmund la miró. Esta formidable mujer que había luchado por él, por sus tierras, con renovado asombro. «Ya no», respondió agarrando su mano. Las dependencias del alguacil olían a sebo y pergamino viejo, sus estrechas ventanas proyectando delgados rectángulos de luz sobre la gastada mesa de roble. Edmund permanecía con Margaret a su lado, enfrentando al oficial calvo cuya pluma rasguñaba un documento que llevaba el ornamentado sello de Lord Blackwell. «La demanda es clara», entonó el alguacil sin encontrar la mirada de Edmund. «Lord Blackwell impugna vuestro título por motivos de impuestos no pagados y transferencia impropia de derechos matrimoniales. La audiencia está fijada para de mañana en el Tribunal del Magistrado». «Esto es robo disfrazado de ley», dijo Edmund con voz tensa. «Mi familia ha mantenido estas tierras desde antes de que el abuelo de Blackwell comprara su título». El alguacil se encogió de hombros. «El magistrado escuchará todas las reclamaciones, Sir Edmund, aunque os aconsejaría asegurar una bendición adecuada de la iglesia antes de entonces». La mano de Margaret encontró la de Edmund, su agarre, firme y constante. «Nuestra unión es vinculante bajo las antiguas costumbres. Las viejas costumbres tienen poco peso en el tribunal del obispo, mi señora», respondió el alguacil, con un toque de simpatía en su tono, por lo demás formal. La mañana siguiente, el salón de justicia del pueblo desbordaba de curiosos espectadores. Lord Blackwell se sentó con dos oficiales de la iglesia, sus túnicas de seda en marcado contraste con la vestimenta sencilla de Edmund y Margaret. El anciano magistrado, un hombre de rostro severo con ojos legañosos, llamó al orden en los procedimientos. Blackwell se levantó primero, su voz resonando sin esfuerzo por la cámara. «Las tierras de Sir Edmund Thorne han caído en deterioro, sus impuestos impagos. Más gravemente, ha tomado esposa mediante ritual pagano, burlándose de la sagrada institución de Dios». Edmund dio un paso adelante. «Mis tierras producen nuevamente. Los impuestos serán pagados al final de la cosecha. En cuanto a mi matrimonio», alcanzó la mano de Margaret. «Tomé a Lady Margaret como esposa de buena fe, ante testigos». «¿Testigos?». El magistrado miró por encima de sus anteojos. «Ninguno reconocido por la iglesia o la corona, presumo. Yo fui testigo», llegó una voz áspera desde atrás. La multitud se apartó mientras la vieja Berta avanzaba cojeando, su antiguo cuerpo envuelto en un manto de añil descolorido. «Esta vieja no tiene posición aquí», objetó Blackwell. Los ojos legañosos de Berta se estrecharon. «Tengo posición suficiente para recordar cuando vuestros hombres quemaron 7 cabañas en el Valle Norte, mi señor. Cuando arrebatasteis esas tierras a gente cuya reclamación precedía a la ley normanda». Un murmullo se extendió por la multitud. «El handfasting fue adecuado y vinculante», continuó Berta. «Como guardiana de los antiguos registros, reconozco esta unión como reconocí los límites que vuestro padre juró honrar antes de romper ese juramento». El magistrado se inclinó hacia adelante. «Acusaciones serias, mujer. Documentadas en 1900 los registros de la abadía», respondió Berta, «donde serví como maestra de hierbas durante 40 años antes de volver a las costumbres de mi gente». El rostro de Blackwell se oscureció mientras crecían los susurros, los aldeanos intercambiando
miradas de complicidad. La marea estaba cambiando, antiguas lealtades emergiendo a través de años de fingida deferencia. La luz dorada del verano bañaba el tejado recién techado del señorío, reflejándose en la madera recién cortada del granero restaurado. Un año había pasado desde el handfasting de Edmund y Margaret, un año de lucha y redención que había transformado tanto la tierra como a sus habitantes. Los campos que una vez yacieron yermos ahora se mecían con trigo madurando, los mojones firmemente reinstalados después del fallo del magistrado contra Lord Blackwell. Edmund permanecía al borde del campo oriental, observando mientras Thomas ayudaba a Margaret a colocar plántulas en la tierra recién volteada. El niño había crecido más alto, su rostro antes demacrado ahora redondeado con salud, su risa resonando libremente por la hacienda. Cerca, varios aldeanos trabajaban junto. A ellos, antiguos susurros transformados en respetuosos asentimientos y labor compartida. «Vuestra dama tiene un don», dijo Willem el molinero, que había llegado esa mañana con 2 fuertes hijos y un carro de plántulas de manzano. «Estos darán fruto por generaciones venideras». Edmund asintió, observando a Margaret demostrar a Pimus inconscientes Thomas cómo compactar la tierra firmemente, sin dañar las delicadas raíces. Ella ha devuelto vida a más que solo la tierra. El fallo del mes anterior había silenciado las demandas de Blackwell. El testimonio de Berta, combinado con los registros de la abadía, había revelado generaciones de invasión de límites. El magistrado no solo había confirmado la legítima propiedad de Edmund, sino ordenado restitución por las parcelas septentrionales incautadas. Blackwell se había retirado a la corte, su influencia local disminuida por la revelación pública de las fechorías de su familia. Mientras la luz del sol se desvanecía hacia el atardecer, los vecinos partieron con promesas de regresar para la fiesta de la cosecha. Thomas corrió adelantándose hacia la casa, ansioso por mostrar a Margaret la talla de madera que había estado creando en secreto, una escena familiar con 3 figuras de pie ante un pequeño señorío. Edmund se demoró junto al sauce que cobijaba la tumba de Eleanor, donde flores silvestres frescas yacían ahora junto a la erosionada lápida. Sintió la aproximación de Margaret antes de oír sus pasos, su presencia un consuelo más que una intrusión en este espacio sagrado. «Ella estaría complacida», dijo Margaret suavemente, su mano encontrando la de él. «Thomas prospera, la tierra sana». Edmund se volvió para mirarla. Esta mujer que había llegado como extraña y se había convertido en la compañera de su corazón. «Nuestro año y un día pasaron la semana pasada», dijo. «Los términos del handfasting están cumplidos». Los ojos de Margaret encontraron los suyos, firmes y claros. «¿Y ahora qué, esposo?» «Ahora», dijo él atrayéndola cerca, «comenzamos nuestro verdadero matrimonio, no por necesidad sino por elección». Sus dedos encallecidos trazaron la curva de su mejilla. «Si me aceptáis». La respuesta de Margaret llegó no en palabras, sino en la presión de sus labios contra los suyos. Promesa y pertenencia, selladas bajo las ramas protectoras del sauce.